De nuevo, muy buenas noches, muchas bendiciones en Cristo a cada uno de ustedes, a todos. Gracias por estar aquí para la última clase en vivo para este curso, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Y esta noche vamos a revisar la historia bíblica que escucharon en el video para esta noche. El profeta Natán compartiendo un mensaje de ley con el rey David, pero también el profeta Natán siendo un mensajero de Dios para anunciar perdón a David también. Vamos a hablar también sobre la aplicación a la ley y el evangelio en nuestras vidas y cómo podemos compartir la ley y el evangelio, cómo deberíamos compartir la ley y el evangelio con otras personas. Vamos a cerrar hablando un poco sobre el proyecto final. Unos compañeros más están por ingresar. Damos la bienvenida a todos y vamos a abrir nuestra clase con una oración. Oremos. Querido Espíritu Santo, enséñanos a ser como el profeta Natán, quien fue a David a mostrarle su pecado y también a mostrarle su perdón. Ayúdanos a aplicar ley y evangelio a nuestros propios corazones mientras buscamos aplicarlos a los corazones de las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Pedimos su bendición sobre nuestro curso. Amén. Muy bien, y algunos compañeros más están por ingresar. Que todos sean muy bienvenidos esta noche. Vamos a iniciar con algunas preguntas de repaso, preguntas que tienen que ver con el contenido del video que vieron ustedes para esta noche con nuestro hermano pastor Luis Acosta. Y la primera pregunta que tenemos ante nosotros es: ¿qué son los 3 ejemplos mencionados en el video que no son buen usos de la ley? Tenemos tres buen usos: espejo, freno, guía, pero ¿cuáles son los 3 ejemplos mencionados en el video que no son buen usos de la ley? Vamos a dar la palabra al señor César Navarez. Adelante. Ok. Buenas noches, sí, hermanos, bendiciones. Bueno, uno de esos ejemplos es que tenemos que cumplir la ley como obligatoriamente, pues, que digamos que la ley la tenemos que cumplir obligatoriamente. Y otro ejemplo también usó el pastor de que a qué vino Jesús. Entonces podríamos decir que Jesús vino a darnos un buen ejemplo, pero realmente ese no fue el propósito de Jesús realmente, o el más importante, diríamos, sino que el más importante fue a morir por nosotros, a ser nuestro sustituto para poder salvar a la humanidad. Y la otra, bueno, no la tengo, no se me olvida en este momento, pero sí son 3. Sí, muchas gracias, señor César. Sí, un mal uso de la ley es decir que tenemos una obligación, que estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. También un mal uso de la ley es decir que todo lo que Jesús hizo es un ejemplo para nosotros, que tengamos que seguir para poder ganar el favor de Dios, para ser realmente cristianos sinceros. Y el tercer, señor Luis Bello, iba a aportar también. Buenas noches, profesor, y buenas noches para todos. No, es acerca del segundo punto que por ahí había quedado un poco en duda. Era el principal propósito de la ley era reformar nuestro comportamiento, ¿no? Como que se dice eso. Y en realidad a Dios no le interesa tanto nuestro comportamiento como nuestro destino. O sea, lo más interesante en la ley es hacernos ver
cuán lejos estamos de la salvación y no tratar de llevar una vida de comportamiento buenos. Muchas gracias, señor Luis Bello. Si este segundo mal uso de la ley, es decir, que el propósito principal es reformar nuestro comportamiento. Sabemos que esto no es verdad porque el propósito principal es mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. Muy bien, entonces volviendo a este primer mal uso de la ley, diciendo que el propósito principal es que estamos obligados como cristianos a hacer buenas obras. Importante aquí recordar primero de Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10. Y dicen estos versículos: también sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para todo lo que se oponga a la sana doctrina. Entonces, la ley existe para la naturaleza pecaminosa. La ley no es para la nueva creación, para el nuevo hombre, porque el nuevo hombre en gratitud va a querer demostrar su gratitud a Dios. Y en este sentido, la ley sí puede servir como guía, pero el propósito principal de la ley es guiar a la naturaleza pecaminosa al reconocer la severidad de nuestro pecado y la severidad de nuestra necesidad de un Salvador. Hacemos buenas obras por gratitud. Sabemos esto de Hebreos 12, 28. Aquí tienen ustedes un buen versículo para hablar sobre la motivación correcta para hacer buenas obras. Hebreos 12, 28, que dice: así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible, debemos ser agradecidos y con esa misma gratitud servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Entonces podemos recordar la gran herencia que hemos recibido, que pertenecemos al reino de Dios simplemente por su gracia. Y ahora en gratitud, en agradecimiento, vamos a querer hacer buenas obras. El segundo mal uso, mal entendido en cuanto a al propósito principal de la ley que el señor Luis Bello nos dijo, es que el propósito principal de la ley es reformar nuestro comportamiento. Recordamos que nadie puede salvarse por medio de la ley. Y tenemos aquí una citación, Gálatas 3, 10 a 11. Y si el propósito principal de la ley fuera reformar nuestro comportamiento, habría fracasado en esto, porque nadie es perfecto. Entonces, si la ley existe para hacernos santos, si la ley existe para reformarnos totalmente, la ley fracasó, porque no somos perfectos, no hemos llegado a ser santos en cuanto a nuestro comportamiento. Solamente el Evangelio puede reformarnos totalmente. Solamente Jesús puede hacernos santos al darnos la justicia suya. El propósito principal de la ley es mostrarnos nuestro pecado. Romanos 3:20. Aquí Pablo dice que por medio de la ley, él puede saber qué es el pecado. Él puede averiguar qué es el pecado, porque la ley ayuda en esto. Y el señor César Nevares nos contó acerca de otro
mal entendido en cuanto al propósito principal de la ley, y este es el propósito principal de Jesús, fue ser para nosotros un ejemplo que seguir. Ciertamente es un ejemplo perfecto, pero Él vino no simplemente para ser un buen modelo para nosotros. Él vino para cumplir con la ley en nuestro lugar, para vivir una vida perfecta, para tomar el castigo que nosotros merecemos para nuestros pecados. También no podemos seguirle perfectamente como exige. Entonces fue nuestro sustituto. Y sabemos esto de Romanos 5:19, otro buen versículo para siempre recordar. Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo muchos serán constituidos justos. Y hay muchos versículos bíblicos que usted puede utilizar para enfatizar que Jesús no solo es un ejemplo, sino el Salvador. Otro versículo que a mí me gusta mucho porque es fácil memorizar es Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, capítulo 10, versículo 45. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Él vino para dar su vida en rescate por muchos. Vamos a hacer una transición ahora y hablar sobre esta interacción entre el profeta Natán y el rey David. El profeta Natán y el rey David. Pensando en la historia que ustedes escucharon, ¿cómo aplicó el profeta Natán la ley? Sí, señor Juan Gonzalo Rodríguez, adelante. Hermano, su micrófono. Prenda su micrófono, por favor. Sí, sí tiene. Sí, pastor. Buenas noches, bendiciones, pastor. Buenas noches. Sí, el profeta Natán aplicó la ley como platicándole una historia al rey David. Platicándole una historia de dos hombres, uno rico y el otro pobre, en donde el rico tenía ovejas, tenía mucho ganado, y el pobre solamente tenía una oveja, con la cual comía, dormía, hacía todo como si fuera su hija, la trataba. Y pues el rico, para no sacrificar a una de sus animalitos, pues se fijó en la oveja del pobre, la robó y la mató. Al escuchar todo esto, el rey David se escucha y se enoja y dice: ¿cómo es posible? ¿Quién es ese hombre? Ese hombre debe de pagar 4 veces más de lo que hizo. Y le contesta el profeta Natán: ese hombre eres tú, al hacer lo que hizo con la esposa de Urías, con Betsabé. Entonces ahí aplica la ley. El rey David cae, se arrepiente, y conforme al evangelio, Dios le perdona la vida. Muchas gracias, señor Juan Gonzalo. Gracias por contarnos un poco la historia y explicar cómo Natán predicó la ley, contando una historia, captando la atención. Imagino que muchos de ustedes han estudiado el método de las 4C en los otros cursos de Academia Cristo, y si no, en los cursos sobre la Biblia, como el del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, van a utilizar un método que se llama el método de las 4C. Y la primera C es captar. Queremos hacer algo para captar la atención de otras personas. Y aquí vemos cómo Natán captó la atención de David para eventualmente llegar a compartir con él estas palabras tan fuertes.
tú eres el hombre. Palabras sumamente fuertes. Tú eres ese hombre. En segundo de Samuel 12, versículo 7. Un mensaje de la ley. Entonces, tú eres ese hombre, es un mensaje de la ley. Entonces, algunas cosas que hizo Natán con el uso tacto y sabiduría, él también fue clara y rotunda. Él no proclamó ningún evangelio hasta que David reconoció su pecado con un corazón arrepentido. Aquí ustedes también van a tener que usar su sabiduría en sus interacciones con otras personas. La Academia de Cristo existe para ayudar a cualquier persona a estudiar la Biblia y entender mejor la palabra de Dios. Pero también algunos de nuestros objetivos más grandes y más importantes es tratar de brindar capacitación a personas también y brindar capacitación a ustedes para que puedan compartir su fe y compartir la palabra de Dios. En sus interacciones con otras personas, tendrán que ustedes usar sabiduría para ver, para determinar, ¿esta persona necesita escuchar la ley o esta persona necesita escuchar el evangelio? Si alguna persona nunca en su vida jamás ha escuchado acerca de Jesús y de la Biblia, tal vez tendrían ustedes que iniciar con el evangelio. Pero David ya sabía de la gracia de Dios. David ya era como cristiano, ya era creyente en Dios. Entonces, cuando él cayó en este pecado sin arrepentirse, Natán, en su sabiduría, supo que David necesitara escuchar la ley. No necesitó Natán iniciar con el evangelio. David en este momento, al caer en este hueco en su vida, él necesitó escuchar la ley. Vamos a hablar también sobre cómo Natán aplicó el evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio que tenemos aquí en segundo de Samuel 12? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? ¿Dónde escuchamos un mensaje de evangelio? Sí, Ramona Ramírez, adelante. Sí, buenas bendiciones para todos. Natán, primero profesor, hizo uso de la ley para traer un arrepentimiento a la vida de David. Y luego que Natán le dio la palabra, él reconoció que él había pecado contra el Señor y quedó muy desconsolado. Pues ahí mismo el Señor entonces le dice a Natán, dile, el Señor te ha perdonado de tu pecado y no vas a morir. O sea, automáticamente Natán vio que hubo un arrepentimiento en él, pues ahí mismo el Señor le dio la palabra que él tenía que decirle, que era el mensaje dulce del evangelio. Muy bien, Ramona Ramírez. Sí, excelente. El mensaje dulce del evangelio en versículo 13. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. No había condiciones, no había requisitos. Natán no dijo, pues, el Señor va a perdonarte siempre y cuando hagas tal cosa. No había una lista de quehaceres. Siempre queremos ver los frutos del arrepentimiento, los frutos de la gratitud por haber recibido el perdón, pero no hay condiciones en cuanto al perdón de nuestro Dios de gracia.
Entonces, la aplicación del evangelio de Natán era sin condiciones, sin requisitos, inmediatamente. Entonces, Natán no salió pensando, voy a dejarlo pensar, voy a dejarlo sufrir un poco. Inmediatamente él comunicó el dulce mensaje del evangelio. Y también fue específica. Perdón, no vas a morir. Queremos también entregar mensajes específicos del perdón, del evangelio a otras personas. Por ejemplo, si tiene algún amigo que cayó en algún pecado específico, podemos pensar en el 8º mandamiento. ¿Tiene algún amigo que compartió algún rumor sobre una persona con otros? ¿Puede usted decirle a este amigo? Pues Jesús nunca compartió rumores y lo hizo en su lugar. Entonces queremos ser específicos también. Muchas gracias. Sí, señor Julio Quinde, adelante. Sí, quería comentar algo, pastor, ¿verdad? Sí. Bueno, sobre el profeta Natán, ¿verdad? El profeta se dirige a David, ¿verdad? Con una historia para mostrarle a David el pecado que él había cometido, ¿sí? Y David reconoce su pecado, ¿verdad? Uh-huh. Y ese pecado, ¿verdad? Lo lleva a él al arrepentimiento. Y es ahí donde se practica el evangelio, ¿verdad? Cuando ese arrepentimiento lo conduce al perdón, ¿verdad? Porque él se arrepiente y pide perdón y Natán le dice que el Señor te ha perdonado. Ahí se está aplicando la ley moral, ¿verdad? La ley moral es la que estamos aplicando ahí en ese momento, porque tenemos la ley civil, la ley ceremonial, ¿verdad? Sí. Y la ley moral, ¿verdad? Se está aplicando la ley moral, porque la ley es la que dice no matarás, ¿verdad? Porque sabemos que David cometió asesinato, cometió un crimen, Sí. y cometió adulterio, que fueron dos cosas, ¿verdad? Cometió un crimen y cometió un adulterio. Cierto. Y lo estaba ocultando también su crimen, ¿verdad? Su maldad que había hecho, la estaba ocultando, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada oculto. Sí, entonces lo que yo le digo es que esa es la ley moral a la que nosotros aplicamos cuando nosotros predicamos a una persona para mostrarle la ley y mostrarle el evangelio. Es la ley moral, ¿verdad? La que nosotros tenemos que aplicar, la ley moral que va acompañada con el evangelio, ¿verdad? No puede ser la ley ceremonial porque ya eso es para otra cosa, ¿verdad? Para cuando se habla de guardar el sábado, de otras cosas, ¿verdad? Y también la ley civil que es para cómo debe gobernar un rey, ¿verdad? Entonces, pero la ley que nosotros aplicamos, esa es la que yo quiero preguntar. Cuando nosotros aplicamos una ley para predicarle a alguien, es la ley moral acompañada del evangelio. Si es así, ¿verdad? Porque la ley sola no nos puede a nosotros salvar, sino que por medio de Jesucristo, del sacrificio de Cristo, ¿verdad? En la cruz del Calvario, hizo posible, ¿verdad? Que nosotros seamos salvos, ¿verdad? Porque fue nuestro sustituto. Y dice también en la palabra de Dios en Efesios 2, capítulo 8, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Nosotros, no por obras, no por las cosas que nosotros vayamos a hacer, ¿verdad? No vamos a ganar la salvación, sino por la fe en Cristo Jesús. Sí, muy bien. Gracias, señor Julio Quinde. Y sí, la ley moral fue quebrantada por David. También había leyes civiles con consecuencias civiles por el
homicidio, por el adulterio, pero también el adulterio y el homicidio van en contra de la ley moral. Entonces, si Natán estuvo compartiendo la ley moral, llamando a David a arrepentimiento y después compartiendo el mensaje de la salvación. Y gracias por también hablar acerca de la gracia de Dios. Vemos aquí que David no hizo nada para merecer este perdón, no hizo nada para ganar este perdón. Él reconoció que merecía la pena capital por su pecado. Pero ¿qué pasó? Él fue perdonado, no murió. Y sin la oportunidad de expiar él mismo por su pecado, sin la oportunidad de tratar de justificarse. Es que todos lo están haciendo, yo soy el rey, yo tengo privilegios especiales, yo puedo construir un nuevo templo aún más grande para tratar de cubrir esta maldad que he cometido. No, simplemente fue por la gracia de Dios esta entrega de perdón. Señor Luis Bello, ¿algún comentario? Sí, coincido con lo que decía el hermano recién y quería agregar respecto que Natán en su alegoría le presenta, o parábola, le presenta a David un problema, una dificultad a la que él debía emitir un juicio. Y en el versículo 6, el juicio que da David dice, y debe pagar la cordera con 4 tantos. Esa era una ley civil. Y era como que Natán le estaba suavizando, que entendiera que le estaba suavizando su problema real, que no era un problema civil, sino que era un problema moral, además de civil. Y después una nota también respecto cuando él dice, porque le da el juicio a Natán, pero hasta que David no dice, pequé contra Jehová, Natán nunca le dijo que Dios lo había perdonado. Cuando hubo arrepentimiento de parte de David, ahí estaba el perdón a sus pies, para que él lo pudiera abrazar y agarrarse de ese perdón. Muchas gracias, señor Luis Bello. Y nosotros tenemos este mismo gran privilegio de anunciar el perdón de Cristo a otras personas. Entonces, si alguien ha cometido algún pecado contra usted, o si alguien ha caído en algún pecado y está hablando con usted y de verdad es arrepentido, usted tiene este gran privilegio de también dejar a los pies de esta persona el perdón incondicional, el perdón sin requisitos, el perdón que nosotros también hemos experimentado en nuestras vidas. Qué bendición que tenemos. Debe darnos gozo poder compartir este mensaje con otras personas. Entonces vamos a hablar un poco más sobre estas dos enseñanzas principales de la Biblia, la ley y el evangelio, que Natán también compartió con el rey David. Las dos son de Dios y necesitamos las dos enseñanzas en nuestras vidas. La ley es lo que Dios quiere que hagamos, lo que no quiere que hagamos y lo que quiere que seamos. Como sean santos, igual como su Padre Celestial es santo, lo que Él quiere que seamos. El propósito principal de la ley, tomando en cuenta Romanos 3:20, es mostrarnos que no estamos a la altura de los estándares perfectos de Dios. También cabe recordar aquí el sermón del monte de Jesús de Mateo 5 y pensar en cómo Él aplicó, cómo Él dio aplicaciones más amplias a cada mandamiento y recordamos que no podemos salvar nosotros mismos. La ley nos dice que Dios
odia tanto el pecado como al pecador. Dios no puede tener pecadores en su presencia y promete castigarlos en el infierno para siempre. Es un mensaje de la Biblia, el mensaje de la ley. Pero también tenemos en la Biblia el Evangelio. Y el Evangelio son las buenas noticias de que Dios ha hecho todo en la obra de Jesucristo para salvarnos de nuestra situación desesperada del pecado. Es el mensaje que Dios nos ama desde la eternidad y nos ha escogido para ser salvos en Cristo Jesús. Es el mensaje que Él ha prohibido el sustituto perfecto para vivir la vida santa que no pudimos vivir y morir la muerte terrible que merecimos. Y ahora somos perfectos a los ojos de Dios y herederos del cielo. Y como ustedes ya saben, importante siempre recordar, predicar el Evangelio si alguien es arrepentido. Nosotros tenemos que aplicar la ley y el Evangelio, y Dios quiere que apliquemos la ley y el Evangelio de manera correcta y en las circunstancias correctas. Y esto es un proyecto para nosotros de toda la vida. Toda la vida vamos a estar aplicando la ley y el Evangelio a nosotros y a otras personas. Y toda la vida vamos a estar aprendiendo cómo aplicar aún mejor. Mientras vamos a estar creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesús, vamos a estar mejorando en cómo y en cuáles momentos aplicar la ley y cómo y en qué circunstancias aplicar el Evangelio. Y solamente el Espíritu Santo nos puede enseñar y guiar a aplicar correctamente en nuestras vidas y en las situaciones a nuestro alrededor la ley y el Evangelio. Un versículo que quiero compartir con ustedes viene de Timoteo, cuando Pablo estaba pues dando instrucciones a Timoteo en cuanto a cómo manejar su ministerio. Él dijo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Y a mí me gusta mucho esta última parte, este mensaje de usar bien la palabra de verdad. Entonces nosotros también tenemos la palabra de verdad, que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos ayude a usar bien esta palabra. ¿Algún comentario? Yo vi la mano levantada de un compañero. ¿Alguien desea aportar aquí pensando en la aplicación de la ley y el Evangelio? Si no, vamos a hablar un poco sobre las cosas que Dios no manda ni prohíbe en nuestras vidas. Porque este tema también tiene que ver con la ley y el Evangelio. Porque a veces podemos aplicar mal, o por lo menos enfrentar la tentación de aplicar mal la ley o el Evangelio, y a veces podemos convertir cosas que no son necesariamente una ley en una ley para nosotros. Por ejemplo, el alcohol, una copa de vino, puede ser algo malo para una persona si esta persona tiene problemas, enfrenta muchas tentaciones. Si hay una persona que no puede tomar solamente una sola copa, entonces puede ser que es una tentación que evitar. Pero a la vez, ¿cuál fue el primer milagro de Jesucristo? Él convirtió agua en vino para una celebración de bodas. Esto nos lleva a pensar también en el baile. ¿Es el baile en toda ocasión
algo pecaminoso? No, el rey David bailó. Vemos ejemplos de baile, de personas bailando en la Biblia, pero también hay una línea que podemos cruzar en que bailando se convierta en algo pecaminoso. También los adornos, pensando en los adornos para la Navidad, los adornos religiosos para la casa. Si alguien dice, a mí no me gusta, no crecí con alguna imagen de Cristo en mi hogar, en mi casa, me hace un poco incómodo, está bien. Pero si alguien dice, pues a mí me gusta tener este adorno en mi casa porque me hace recordar la vida de Jesús, me hace recordar la muerte de Jesús, es algo para mí bonito. Puedo mostrar a mis hijos que aquí es una cruz y Jesús murió en una cruz. Esto tampoco es pecado. Entonces va a haber cosas en nuestras vidas que Dios no prohíbe, pero tampoco manda. Tampoco hay un mandato para tener un adorno de Cristo, una cruz en cada sala. No existe. Aquí tenemos cierta libertad y podemos usar nuestra sabiduría para utilizar la libertad que nosotros tenemos. Queremos tener cuidado de no llamar algo un pecado cuando Dios no lo llama un pecado. Cuando nos encontramos en estas situaciones, queremos darnos cuenta de que tenemos la libertad de escoger para actuar con sabiduría y amor con los que nos rodean. Entonces, debemos estar haciendo algunas preguntas. ¿La Biblia prohíbe esta cosa? Maquillaje, el baile, el alcohol, algún adorno religioso, alguna costumbre que tiene que ver con la Navidad o la Semana Santa. ¿Dios prohíbe esta cosa? ¿Dios nos manda utilizar esta cosa en nuestras vidas? ¿Voy a ofender a alguien? ¿Voy a hacer que alguien caiga en algún pecado? ¿Es algo beneficioso? ¿Es algo que da gloria a Dios? ¿Es alguna bendición que sí puedo disfrutar? Muchas preguntas que hacer y contestar cuando estemos en estas situaciones. ¿Cuáles son los pensamientos suyos en cuanto a estas cosas? A veces llamamos este concepto adiáfora, las cosas que Dios no prohíbe ni mande, la adiáfora. Sí, yo vi la mano de Julio Quinde y después vamos a dar la palabra al señor Miguel Cabrera. Sí, señor Julio. Sí, pastor. ¿Sí me escuchan, no? Sí, lo escucho bien. Sí, Sí, muy buena sería esa enseñanza, ¿no? Que nos dé, ¿verdad? Sobre estos temas, porque estos temitas son bien preocupantes, ¿verdad? Porque hay congregaciones, no quiero decir su nombre para no ofender a nadie, ¿verdad? Pero conocí una que ellos dicen que solamente se toman 7 cervecitas nada más. Cuando tienen así una reunión, ellos no se pasan de ese límite, ¿verdad? Sino de tomar 7 cervecitas. Pero vemos también, como usted está diciendo, que cuando hubo las fiestas, ¿verdad? Las bodas de Canaán, donde Jesús hizo su primer milagro, que preparó, ¿verdad? Que convirtió el agua en vino. Eso nos da a entender también que en las bodas también la gente, así como la gente se divierte en unas bodas, ¿verdad? Donde hay comida, hay bebida, hay baile. También de la misma manera ellos lo hacían, ¿verdad? Aunque no dice que en la Biblia no dice que se emborracharon y se quedaron ahí tirados. No dice eso la Biblia, ¿verdad? Pero sí vemos también que en el Antiguo Testamento vemos, por ejemplo, que algunos sí se embriagaron, ¿verdad? Algunos se emborracharon, como Noé, que dice la Biblia, que ellos preparaban ese vino, ¿verdad? A pesar que nosotros decimos que nosotros los cristianos a veces también decimos, ¿no? Cuando nos quieren brindar algo,
nosotros no aceptamos, ¿verdad? Ve, tómate. No, sí, Cristo también tomó, no sabes decir así. Pero, ¿verdad que a veces uno dice, no, es que Cristo, el vino de ellos es pura uva, nada más es como un jugo. Pero ese vino se fermenta, ¿verdad? Y también embriaga, porque la Biblia dice, hay algunos que, aparte de Noé, algunos siervos se han embriagado, ¿no? Se han embriagado, como Noé se embriagó, ¿verdad? Y que los hijos vieron su desnudez, ¿verdad? Por causa de eso, ¿verdad? Y la Biblia dice, no embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser lleno del Espíritu Santo, dice, ¿verdad? Y el libro de Proverbios también nos dice, ¿para quién el ay? Dice, para quién las rencillas, para quién las peleas, para los que se detienen mucho en el vino, o sea, también trae peligro detenerse, o sea, emborracharse, ¿verdad? Es muy peligroso porque ya la mentalidad ya vuela por otro lado, ¿verdad? Y a veces, miren cuántas, a veces todas estas cosas traen asesinatos, el crimen entre familias, ¿por qué? Por una fiesta muchas veces, ¿verdad? Porque se han embriagado y han perdido el control, ¿verdad? Pero creo yo que aparte de esto, de todo esto, como cristianos, dice la Biblia también, que nosotros somos cartas abiertas para el mundo. Y cuando la gente nos ve a nosotros, así sea con un vasito de cerveza o de vino, enseguida ya no nos va a tratar a nosotros como creyentes. Esa es la cosa, que ya no nos va a tratar a nosotros como creyentes, sino nos va a poner a nosotros. Ahí es cuando viene la palabra que dice ser fariseo, dice, pero sin ellos entender el propósito de lo que es el fariseísmo, ¿verdad? Pero ellos tienen eso porque trata de que el fariseo es hipócrita, que somos hipócritas, que nuestra religión es falsa, ¿verdad? Sí, entonces mire, si a mí me gustaba, porque yo cuando estaba sin Cristo, a mí me gustaba tomar. Y si yo sé que me van a brindar una cerveza, yo sé que no me voy a tomar una, sino me voy a tomar una java, porque ese era mi vicio, ¿verdad? Entonces hay que tener un límite, como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo es conveniente, ¿verdad? Siempre tiene que haber un freno, pienso yo, así es mi manera de pensar, no sé si estoy errado en mi manera de pensar, ¿verdad? Y hay que tener un límite en esas cosas y pensarlo bien antes de hacerlo, porque a veces, aunque pueda gustar, no hacer muchas cosas, divertirnos. Claro que hay iglesias realmente que son bastante legalistas en esa forma, que hablan de la manera de vestirse de una mujer. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque mucho ataque contra la mujer, mucho ataque, no se ponga arete. Una vez yo llevé a una persona a la iglesia, la llevé con pantalón así, de pelo suelto, y hubo un predicador, un evangelista, un joven, que se puso a atacar a la mujer y todavía decía, a tu cabeza de vieja loca, le decía, ¿sabe lo que me dijo después la invitada? A mí nunca me invitas a esa iglesia. Sí, a mí nunca me invitas a esa iglesia. ¿Por qué? Porque en vez de predicar la salvación, se ponen a criticar a las mujeres, de cómo van vestidas, de cómo se maquillan, sí. Y Dios no nos ha mandado a predicar. Él mismo dijo, Jesucristo mismo dijo en su palabra, yo no he venido, dice, a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por mí. Eso dijo Jesucristo. Y eso es lo que mi manera de pensar, pastor, sobre lo que yo le estoy conversando sobre el vino, ¿verdad? Sí, muchas gracias por contarnos un poco y contarnos un poco también desde sus experiencias. Y imagino que muchos han experimentado cosas muy parecidas. Y hay los extremos. Un extremo es, no importa, no pasó nada, podemos tomar hasta borracharnos. Y el otro extremo es decir que todo alcohol en todo momento es pecaminoso. Y tenemos una oportunidad como cristianos para demostrar la libertad que tenemos, pero todavía usando la ley como guía en nuestras vidas. Entonces, Dios no quiere que nos emborrachemos, pero no prohíbe el beber en moderación. También pensando en el baile, Dios no quiere que bailemos con lujuria, pero tampoco prohíbe todo baile. Entonces aquí tenemos una oportunidad para ser la luz del mundo. Entonces usted puede decidir en este momento,
no es bueno tomar. Si voy a pedir un trago, si voy a tener copa de vino, puedo ofender a alguien, puedo tentar a alguien. O usted también puede decir, sí, aquí voy a disfrutar una copa de vino, o tal vez dos, depende de usted, pero no más. Y al hacerlo en moderación, voy a dar buen testimonio sobre mi fe. Y sería medio interesante creyendo como un límite de 7 cervezas, porque como todos nosotros sabemos, alguien puede tomar tal vez 3 cervezas sin problema, todavía tener buen juicio, no perder el control, y otra persona con 3 cervezas puede estar como en el suelo o totalmente fuera de control. Depende de la persona, y aquí también tenemos que usar el juicio y discernimiento y criterio cristiano en esto. Muchas gracias, señor Julio, por aportar. Y Nikki Ortiz Núñez, adelante. Buenas noches. Estos temas, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos. Sí. Son muy interesantes porque, bueno, en mi país, a nosotros los cristianos nos juzgan mucho. Nosotros no podemos hacer nada, nosotros no podemos tomar, nosotros no podemos usar arete, no podemos usar pantalones, nosotros no podemos hacer nada. Y es como que nosotros como cristianos debemos pedirle mucha sabiduría a Dios. Como decía Santiago, el que te falta de sabiduría hay que pedírsela a Dios. Y cuando nosotros somos cristianos, nosotros tenemos en nuestra mejor ayuda, que es el Espíritu Santo. Y si hay cosas que, por ejemplo, a mi persona le puede hacer daño, aunque yo entienda, como decía el hermano, que yo lo puedo usar, pero que le puede hacer le puede hacer caer a otra persona, pues entonces yo me voy a cohibir, porque nosotros debemos tener como esa pasión por las almas como tiene Jesucristo. Y así como yo no me quiero perder, yo no quiero que el otro se pierda. Y en cuanto, por ejemplo, a los mismos aretes, que lo veo en las imágenes, eso está como en uno. Por ejemplo, hay personas que, principalmente las mujeres, hacemos hasta de las cosas materiales como dioses. Entonces hay cosas que uno debe analizarse. Si yo le estoy haciendo, poniéndome tal salsillo, poniéndome algunas cosas, le estoy haciendo como con demasiado afán, como que ya no puedo vivir sin eso, está mal. Ahora yo entiendo que la Biblia no te dice que no te lo pongas. O sea, es como que todo está en uno, y por eso mencioné el Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu es el que te va ayudando con ese tipo de cosas. Y por eso también hablé de la sabiduría, porque hay que pedir mucha sabiduría, porque uno escucha de toda clase de cosas, y hay que hablar mucho con Dios y pedirle que todo lo que Él vea que no le agrada, alguna cosa que nosotros estemos haciendo mal, pedirle al Señor que nos ayude a Él. Muchas gracias, Nikki Ortiz. Y sí, queremos estar siempre pidiendo sabiduría de arriba, la sabiduría que viene de Dios, y pidiendo que el Espíritu Santo nos guíe. A la vez, recordamos que Dios sí nos habla a nosotros por medio de su palabra. Entonces tenemos que tener cuidado de ir más allá de lo que dice Dios en su palabra. Y tenemos que tener cuidado con crear nuevas leyes que no existen. Y no queremos como agregar cosas a la ley moral, o tomar cosas de la ley civil y la ley ceremonial que ya no nos aplican, y decir que, pero todavía nos aplican y a nosotros hoy en día. Entonces, y aquí también estamos usando nuestra sabiduría, distinguiendo entre la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral, y viendo, Dios sí es muy claro en cuanto a emborracharnos, que es un pecado que merece el infierno.
pero a la vez Dios no dice que es pecado tomar. Entonces, aquí usando nuestra sabiduría, viendo lo que dice Dios en su palabra. Muchas gracias. Y Dania Cuello, adelante. Y no la escuchamos en este momento. Ah, bien, Yo más que gracias. nada tengo si uno asiste a este tipo de congregación. ¿Me escucha? Ah, ahora sí, pero antes estaba cortando un poco, ahora sí. Ya. Mi consulta es que si uno asiste a estas congregaciones que tienen todas estas prohibiciones y de cierta manera se hace un juicio con las personas, ¿uno debería irse? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Sí, una muy buena pregunta. En Academia Cristo no queremos estar robando ovejas. Es una frase que a veces usamos. No queremos estar diciendo a personas que tienen que salir de su iglesia y unirse a nosotros o a otra iglesia. Pero la palabra de Dios, la Biblia, sí habla acerca de esta situación. Si hay una iglesia que está enseñando cosas que van en contra de la palabra de Dios, es importante por su bienestar espiritual irse y encontrar un grupo, una iglesia que sí predica la palabra en su verdad. ¿Por qué? Porque a veces estas congregaciones pueden llegar al punto en que están convirtiendo la salvación en la salvación por obras. Es que tenemos que vestir de esta manera, somos obligados a comportarnos de tal manera para que tengamos la certeza de nuestra salvación. Y si una congregación va a este extremo, para ellos la certeza de la vida eterna depende de la persona y de sus obras y no de Cristo. Entonces aquí tenemos el peligro. O tal vez la iglesia no ha ido a este extremo, pero puede ser rumbo a esta dirección de poco a poco convertir la salvación en obras, al enfocarse tanto en el estilo de vida de una persona, en lugar de enfocarse en la vida y la muerte de Cristo. Entonces es muy bueno estar pensando en esto y qué está enseñando mi congregación y todas estas prohibiciones, ¿por qué existen? Y están agregando cosas a la palabra de Dios y puede ser que estas prohibiciones están quitando el enfoque en Cristo y poniendo el enfoque en la persona, algunas cosas que considerar. Entonces, quiero cerrar hablando sobre el Evangelio y vamos a ver algunos ejemplos del Evangelio que tenemos en la Biblia, algunos temas diferentes que tienen que ver con el Evangelio. Y vamos pues antes, ¿puede alguien compartir con nosotros algún tema, alguna imagen del Evangelio, como alguna explicación de lo que Dios ha hecho por nosotros en su amor, como algún dibujo, alguna analogía que expresa la belleza del Evangelio? Hay muy buena pregunta en el chat, Daniel. Pues voy a aprovechar el momento para hablar un poco más sobre esto. Hay congregaciones de la sana doctrina y depende de dónde es usted. Yo podría ayudarle a buscar algunas iglesias que enseñan la palabra de Dios en su pureza, en su verdad, pero la triste realidad es que hay una falta de iglesias que predican a Cristo y predican a Cristo como nuestro doble sustituto. Y por eso en Academia Cristo queremos ayudar a personas a plantar grupos de estudio y también plantar iglesias. Entonces, si no hay una iglesia,
de la sana doctrina, quiero animarlos a pensar en plantar un grupo de estudio y compartir lo que ustedes están aprendiendo, compartir el dulce mensaje del Evangelio con otros. Entonces, y tenemos de hecho un programa para hacerlo, es totalmente gratis, un paquete de materiales que puede usar usted, que puede tener usted, un paquete de estudios bíblicos con guía de maestro, con las hojas de estudiante, estudios que van a cubrir temas diferentes, pero totalmente de la sana doctrina, de una perspectiva cristocéntrica, que son suyo, es que se puede descargar desde nuestro sitio web. Y en el curso La Palabra Crece, el discípulo hace discípulos, que es el último curso de este programa de Discipulado 1, vamos a capacitarlo en cómo usar este paquete de materiales. Entonces, por interno, por WhatsApp, estoy a la orden para hablar sobre las congregaciones correctas que hay, pero también sobre las oportunidades para plantar un nuevo grupo de estudio. Gracias por esta pregunta, Dania Cuello. Volviendo al... Sí, no hay de qué, un gusto. Entonces, voy a compartir algunos aquí. ¿Puede alguien leer Salmos 103, versículo 12? A mí me encanta este versículo de la Biblia. Sí, Nicky Ortiz, adelante. Tan lejos como está el oriente del occidente, alejó de nosotros nuestras rebeliones. Muchas gracias. Aquí tienen ustedes un versículo que compartir con alguien que es arrepentido. Tan lejos está el oriente del occidente, usando un tema de la geografía para expresar lo que Dios ha hecho por nosotros. Él alejó de nosotros nuestras rebeliones. ¿Puede alguien leer el Salmo 32, versículo 1, por favor? Dice el Salmo 32, 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Muchas gracias. Aquí tenemos otra forma para expresar el evangelio. Me gusta la palabra cubrir. Podemos pensar en cómo Jesús cubre nosotros con su justicia, con su perfección, cubriendo nuestra maldad. Podemos pensar en la túnica blanca de su perfección que cubre a nosotros con nuestras camisas llenas de manchas de pecado. ¿Puede alguien leer, por favor, Jeremías 31, 34? Nuevamente yo, pastor. Sí, adelante, Juan Gonzalo, adelante, gracias. Jeremías 31, versículo 34. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad, y no volveré a acordarme de su pecado. Palabra del Señor. Gracias, Juan. Una cosa que nos da mucha pena y vergüenza es que otras personas a nuestro alrededor muchas veces van a recordar las cosas feas que hemos hecho o los errores que hemos cometido o las formas en que hemos fracasado. Entonces, probablemente mi esposa puede recordar las cosas tontas que he hecho en mi vida y las cosas malas que he hecho en mi vida. El Señor no. Aquí tenemos un tema del evangelio hermoso que ni siquiera va a acordarse, que ni siquiera va a recordar nuestro pecado. Tan grande es el amor de Dios que Él va a perdonarnos y no volver a acordarse de nuestro pecado. ¿Puede alguien leer, por favor, Miqueas 7, 18 y 19? Otro tema del evangelio que tenemos aquí. Sí, Jacqueline, adelante, Jacqueline, gracias. Sí, pastor. Miqueas 7, 18 al 19. ¿Qué otro Dios hay como tú,
que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo. Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Amén. Muchas gracias. Aquí también el mismo tema de que Dios no va a recordar, que Él sí va a olvidar nuestro pecado y sepultarlo, pues sepultar nuestras iniquidades y arrojar al mar profundo nuestros pecados. También de Colosenses capítulo 2, versículo 14. Y Colosenses es uno de mis libros favoritos de la Biblia, porque en los primeros 2 capítulos vemos a Pablo presentando el evangelio en muchas formas diferentes. Entonces, él está comunicando el mismo mensaje, las buenas noticias de Jesús, pero en formas diferentes. Entonces, vemos aquí muchos ejemplos en Colosenses. Aquí tenemos uno en Colosenses capítulo 2, versículo 14. ¿Algún voluntario, por favor? Si quieren, nuevamente yo leo, pastor. Sí, gracias, Juan. Adelante, sí. Colosenses 2, versículo 14. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y a mí me gusta este tema de que Él clavó en la cruz nuestra maldad. Nuestro pecado fue crucificado. Nosotros fuimos crucificados con Cristo en la cruz, nuestra naturaleza pecaminosa. Y de Gálatas 3, por favor, ¿alguien puede ayudarnos con Gálatas 3, 26 a 27? Leo, pastor. Excelente. Eduardo Carrasco. Adelante, Eduardo. Gracias. A ver, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos ustedes los que han sido bautizados en Cristo están revestidos de Cristo. Muchas gracias. Aquí tenemos el tema del bautismo, pero hay como 2 imágenes del evangelio. ¿Cuáles son las 2 imágenes del evangelio que tenemos en estos versículos? ¿Dónde vemos el amor de Dios aquí? ¿Cuáles son las buenas noticias para nosotros personalmente aquí en estos versículos? Nosotros somos hijos de Dios. muy Y bien, estamos hijos revestidos. y revestidos. Muy bien, muchas gracias. Somos parte de la familia de Dios. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras rebeliones, somos hijos, somos hijas, somos parte de la familia de Dios y revestidos de Cristo. Entonces tenemos su Pero perfección. por la fe. Por la Por la fe fe. en Jesús. Por en la fe en Jesús. Jesús, exactamente. Aquí tenemos este gran intercambio por medio de la fe. Él toma nuestro pecado y Él nos da su perfección. Él nos viste con su perfección. Muy bien. Y de a poco... le agregaría, pastor. Sí, Yo le adelante. agregaría el bautismo, pastor. Sí, amén. Tenemos que somos hijos de Dios, tenemos la fe y fuimos bautizados. Exactamente. Y eso es importante recordar cuando estemos lidiando con la culpa de nuestros pecados, que somos bautizados. Fuimos lavados de nuestros pecados. Muchas gracias por contribuir a esto. Y de Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Sí, Nikki Ortiz, adelante. El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, muchas gracias. El paraíso de Dios, la misma palabra que Jesús usó cuando habló al ladrón muriendo a su lado en la cruz. Ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquí tenemos también de Filipenses 4:3. También a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el evangelio
junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y ustedes también, sus nombres están en el libro de la vida, por lo que Cristo ha hecho y por lo que el Espíritu Santo ha hecho al poner la fe en sus corazones. Todos nuestros nombres están en el libro de la vida. Demos gracias a Dios. Voy a aprovechar un momento para hablar rápidamente sobre el propósito de Academia Cristo, y también quiero avisarles que el día martes a la hora normal vamos a tener como una reunión abierta. No voy a tener ningún material preparado. Es simplemente un tiempo para hacer preguntas. Entonces, si usted está trabajando en su proyecto final, tiene alguna pregunta, puede ingresarse a la Zoom a la hora normal. No es una sesión obligatoria, no hay ningún problema si a usted le toca otro compromiso. También voy a grabar la sesión y subirla a este chat que tenemos de WhatsApp, pero todos están muy invitados. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, si quiere practicar algún asunto que tiene que ver con el curso, con mucho gusto voy a estar ahí el martes a la hora normal. El propósito de Academia Cristo, debemos cerrar con esto, revisando qué es el propósito de Academia Cristo. Existe para ayudar a personas a estudiar la palabra de Dios, pero también capacitar a personas a participar en la gran comisión. Somos nosotros en la Academia Cristo, somos muchos, hay muchos quienes están participando en la obra. Hay muchas personas trabajando para llevar a cabo los propósitos de Academia Cristo. Hay muchos voluntarios, muchas personas trabajando de medio tiempo. Somos pocos quienes están trabajando de tiempo completo. Somos 7. Entonces, y yo tengo este gran privilegio en mi vida de trabajar con Academia Cristo de tiempo completo. Somos 7. Pero los 7 de nosotros, 6 hombres y una mujer, no podemos estar yendo a todo el mundo, a toda América Latina, predicando, enseñando, bautizando. Por eso queremos capacitar a ustedes a colaborar con nosotros para compartir las buenas nuevas de Jesús, para compartir la ley y el evangelio, porque en equipo podemos ir mucho más lejos y podemos alcanzar a muchas más personas. Entonces, el modelo, la estrategia de Academia Cristo es participar en la gran comisión de ir y hacer discípulos. Al hacer discípulos, quienes van a hacer aún más discípulos, para ver como una cadena de discípulos. Entonces, es nuestro deseo que algún día vamos a conocer personas en el cielo que nunca habríamos conocido en persona aquí en este mundo, pensando en esta cadena de discípulos, que Jacqueline va a compartir la palabra con otra persona y esta persona va a compartir la palabra con aún más personas, y de esta manera vaya a haber más personas alrededor del trono en el cielo algún día. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos este programa y planteé este concepto con ustedes en un video hoy día en el chat, y también en esta clase tenemos un plan de estudio que se llama Grupo Sembrador para crecer, orar, alabar y llevar la palabra a otros. Es un paquete de materiales que usted puede usar en su sala de estar, en su jardín, en su vecindario, alrededor de la mesa, del comedor en su casa, y es totalmente gratis y es suyo. En el último curso de Discipulado 1 y durante todo el programa de Discipulado 2, que es como un nivel después de Discipulado 1, van a recibir capacitación en cómo utilizar este programa de Grupo Sembrador, pero no tienen que esperar. Si usted quiere en este momento juntar a sus amigos, a sus vecinos, sus colegas para compartir con ellos la palabra de Dios,
hágamelo saber. Podemos tener unas reuniones virtuales y yo puedo orientarle y guiarle en cómo utilizar este paquete de materiales. Y a veces también recibimos esta pregunta en Academia Cristo. A mí me gusta lo que estoy aprendiendo. Deseo unirme a ustedes. ¿Qué necesito hacer? ¿Qué debo hacer? También, favor de ponerse en contacto conmigo, con el profesor Luis, y tenemos un proceso que llamamos el proceso de acuerdo doctrinal para revisar algunas preguntas claves, algunas preguntas doctrinales para poder llegar a tener esta unidad de la fe. Y sería un gran gusto para nosotros recibirla oficialmente como un hermano, una hermana con quien tenemos 100% unidad de la fe. Entonces, la puerta siempre está abierta si usted tiene interés en este proceso del acuerdo doctrinal. Vamos a hablar rápidamente también sobre la evaluación final, el proyecto final. Para este curso, el proyecto final es contestar unas preguntas. Voy a compartir el día mañana, porque hoy vamos a estar subiendo las grabaciones de las clases de hoy para no crear mucha confusión. El día de mañana vamos a estar subiendo en el chat de WhatsApp un archivo que usted puede llenar si tiene el programa de Word. Vamos a compartir un PDF que es el mismo, tiene el mismo contenido, las mismas preguntas. Usted puede imprimir el PDF y escribir sus respuestas. También, para hacerlo fácil para usted, vamos a compartir un formulario digital que también va a tener las mismas preguntas y usted puede ir llenando el formulario en el Google. Las tres opciones son iguales. Entonces, el archivo de Word, el archivo de PDF, el formulario de Google, todas las preguntas son exactamente las mismas. Entonces, es nada más un tema de lo que es mejor para usted en cuanto a cómo entregar el proyecto final. Si usted es más cómodo con el PDF, con el Word, está muy bien, listo, no hay problema. Si es mejor para usted llenar el formulario, listo, todo muy bien. Y también estaré a la orden el día martes con cualquier pregunta sobre el proyecto final. Entonces, si el sábado usted está trabajando y tiene alguna pregunta, no hay problema venir el martes y hacer su pregunta para hacer bien su proyecto final. Entonces, ¿cuáles son sus preguntas? ¿Cuáles son sus dudas, sus preguntas en cuanto al proyecto final o el contenido para hoy día? Mi pregunta, pastor. Sí. ¿Hay que elegir un tema? No, para el proyecto final. Sí. No, sí. son como preguntas breves, como ¿qué nos muestra la ley? ¿Qué nos muestra el evangelio? ¿Cuáles son algunas imágenes del evangelio? ¿Cuál es la aplicación más amplia, más profunda del sexto mandamiento? Entonces va a haber como preguntas con respuestas cortas que va a proveer. Ok, va a ser pregunta y respuesta entonces. Exactamente, pregunta y respuesta, exactamente. Sí. Ese sería el proyecto. Yo me imaginaba elegir un tema y desarrollarlo. Yo pensaba, ¿verdad? En muchos otros cursos sí, este es el proyecto. En otros cursos es elegir alguna historia bíblica, elegir un tema para desarrollarlo, pero en este es diferente, es más preguntas y respuestas. Ok, pastor. Sí, va a ser una respuesta abierta, pues una pregunta abierta. Exactamente, no va a haber como 3 opciones, 4 opciones, cada es como respuesta abierta. Sí. Okay. Sí. Muchas gracias, pastor. Sí, a usted, a usted. Muy bien, entonces para mí fue un gran gusto estar. Sí, Jacqueline, adelante.
Sí, pastor, solo una pregunta. Después del proyecto, ¿usted nos va a avisar sobre cómo salimos en el proyecto y si podemos pasar a otro curso? Exactamente, sí, voy a estar con ustedes de manera individual. Entonces ya tengo sus números de WhatsApp y voy a comunicarme con ustedes de manera personalizada, compartiendo algunos comentarios sobre su proyecto, sobre sus respuestas y también con información para inscribirse en el próximo curso. Y de hecho, y todos ustedes al participar y al entregar el proyecto final, lo más probable sea que van a aprobar y avanzar, pero si por alguna razón tiene que volver a tomar el curso, todavía están invitados a inscribirse en el próximo. Entonces no es necesario aprobar para seguir con el próximo en Discipulado 1. Muy pronto, creo que durante la semana que viene, vamos a estar compartiendo la información en cómo inscribirse en el próximo curso y vamos a estar abriendo nuevos cursos después de la Semana Santa. No queríamos abrir nuevo curso durante la Semana Santa, entonces después va a haber las nuevas opciones. Gracias, pastor, porque eso le iba a preguntar que cuánto tiempo se iban a llevarlos para recibir el siguiente curso, pero ya me respondió. Gracias. Sí, no hay de qué. Sí, para nosotros, los días entre la Navidad y el Año Nuevo y la Semana Santa, tratamos de no ofrecer nuevos cursos porque sabemos que muchos pueden estar de vacaciones y con la familia, todo esto. Gracias, pastor. Sí, de nada, no hay de qué. Entonces, cerremos con una oración y vamos a estar en contacto, que mantengamos el contacto. Oremos. Señor Dios, te damos gracias porque nos has enseñado lo que hemos de creer y hacer. Ayúdanos por el Espíritu Santo, a causa de Jesucristo, a retener tu palabra en nuestro corazón, el que tú mismo has limpiado, a fin de que seamos fortalecidos en fe, perfeccionados en santidad y consolados en vida y muerte. Por Jesucristo nuestro Señor, la fuente de nuestra salvación. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Agradezco mucho su participación. Espero poder verlos el día martes y si no, no hay ningún problema. Vamos a estar en contacto de manera personal por el WhatsApp en cuanto a sus proyectos finales. Grandes bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias, pastor. Nosotros también estamos muy Gracias. agradecidos por su enseñanza. Gracias, nos estamos viendo. Padre, pastor, estaremos ahí el día martes de mi parte para seguir en contacto, pastor. Gracias por Gracias todo. a usted, Magali. Muchas gracias. ¿A qué hora? Bendiciones para todos. 7:30 o 8:30. Sí, sería, ¿dónde es usted? ¿Usted es de México? México. México sería a las 8 entonces, a las 8. Ay, perdón, qué pena, a las 8:30, a las 8:30. 8:30 en México. Sí, sí. Porque, Ok. ¿a qué hora es en México ahora en este momento? En México Ahorita es... son las 9:48. Perfecto, entonces la hora de México a las 8:30. Ok, pastor, gracias. Sí, a usted. Chao, bendiciones. Muchas bendiciones a todos. Voy a subir la grabación y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Chao, chao. Bendiciones, hermanos. Muchas Bendiciones, gracias. pastor. Muy buena clase. Gracias, Pastor Matt. Gracias, Eduardo. Gracias, señor Gavino. Saludos. Que todos Hasta el martes. Hasta el martes. Que todos descansen muy bien. Bendiciones. Gracias, bendiciones, pastor. Igualmente. Igualmente, ¿Puedo gracias. hacer una pregunta, pastor? Sí, adelante, señor Niguer. Sí, pregunta. Sí. Yo tengo una pregunta, tengo una duda. Sí, dígame, adelante. ¿El diezmo es de la ley? El diezmo sí es de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Entonces, no nos aplica un porcentaje específico
hoy en día al pensar en nuestras ofrendas. Sí somos animados, somos mandados a ofrendar en el Nuevo Testamento, en esta época de vivir después de Cristo, pero los requisitos para nosotros hoy en día son de dar no bajo una obligación, más bien en gratitud, conforme a nuestros ingresos, pero no hay un porcentaje específico, como el 10%. Esto era del Antiguo Testamento. Entonces, si esto es de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Es decir, Entendido, que entendido, no hay, profesor. hoy en día no debe haber la obligación de un diezmo hoy en día. Sí, yo le pregunto porque es muy exigido, pero yo no encuentro manera de hacerlo. Sí, Por eso no, lo y he visto entre mis otros amigos cristianos y en sus iglesias que es diezmo, diezmar, y queremos en gratitud ofrendar, queremos ayudar a los pobres, apoyar la obra de la iglesia. La única razón por la que yo puedo trabajar a tiempo completo en Academia Cristo es porque hay personas muy generosas quienes están apoyando la obra de Academia Cristo, y doy gracias a Dios por ellos, y ellos apoyan al Ministerio de Academia Cristo, y Academia Cristo me da un sueldo para que no tenga que tener otra vocación en este momento. Entonces es algo bueno ofrendar, pero la obligación del 10% es algo del Antiguo Testamento que ya no nos aplica hoy en día. Para algunos puede ser 5%. Para algunos puede ser ofrendar no con la plata, sino tal vez con su tiempo, con sus dones. Tal vez alguien tiene otros dones para ayudar a la iglesia de otra forma. Si alguien es bendecido con muchos recursos financieros, puede ser 10%, 15%, pero no hay una ley que nos aplica hoy en día para el diezmo. Ok, pastor, muchas gracias. Yo le agradezco mucho por este curso que tuve con usted. Estoy muy feliz y gracias también porque yo soy muy preguntón. Pero gracias a usted porque siempre me aclaró las cosas y de eso se trata, de aprender. Y primero Dios, nos veremos en otro curso. Sí, espero poder verlo en otro curso muy pronto, señor Miguel. Sí, sería un gusto para mí. Ok, pastor, bendiciones y feliz noche. Igualmente, que descanse muy bien. Saludos a todos. Que el Señor sea con todos ustedes y los guarde y los bendiga. Hasta pronto. Hasta pronto. Bendiciones, pastor. Chao, chao. Igualmente.